La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sapiens. Salutacions, saludos, bienvenidos al Sapiens. El otro día me decían algo muy interesante. Dice, es que produces la palabra Sapiens que, no sé, me genera como una emoción. Y me dije, ¿pero qué tipo de emoción? Dice, tú dilo el próximo día al programa de radio, si eres tan amable, y yo después te digo la emoción. Pues ahí va, Sapiens. Y tenemos con nosotros al, consultor empresarial, analista, también escritor, Lluís Rovira. Lluís, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Pues muy buenos días a todos, a ti en especial y a todos nuestros oyentes. Pero ya que has hablado de emociones, deja que te hable un poquito de emociones. Porque las emociones están para controlarlas, para que no se desmadren, para que no nos desmadren a nosotros. Lo bueno es vivir y sentir los sentimientos. Ay, pero ¿sabes qué pasa? Sí, tu programa, sentimientos. Bueno, pues a mí me gustan, con perdón, las emociones, porque sentimientos, fíjate ya, es como el tratamiento. Tómese ese tratamiento, usted trata y yo miento. Sentimiento, ¿es que alguien miente con los senti? No sé, lo dejo ahí, esas paradojas que yo a veces me monto. Bueno, si entramos a analizarlo desde la raíz italiana, o latina, perdón, de la palabra sentimiento, verás que es absolutamente el alma. Que Luis, ya sabes, a veces hacemos estos juegos de palabras que es como por ejemplo aquello dice, no es lo mismo 2 tazas de té que te tomes 2 infusiones, ¿no? Ya nos entendemos. Luis, vamos, mira, el tema de hoy es geopolítica y ojo con lo que vamos a tratar. Pero antes, un buen amigo me ha pasado un post de estos tan interesantes que corren por las redes sociales, y es que digo, con Luis tenemos que hablarlo, aunque sea un momento antes de entrar en lo que vamos a tratar, que no nos va a dejar indiferentes, ¿eh? Este post procede de el señor H.U.H. y dice así: si antes, trabajando, uno solo de las parejas podía comprarse una casa, un coche nuevo, tener 3 o 4 hijos, ir de vacaciones y además ahorrar, ahora, trabajando uno, apenas puede llegar a pagar un alquiler, comprarse un coche viejo y llegar justo a fin de mes. Y hace una pregunta muy buena, dice: ¿en qué hemos avanzado exactamente? Lluís Huc, muchas gracias por tu reflexión. ¿Qué opinas? Porque esto es una verdad como un templo. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, aquí en este programa, ya hace 3-4 años, incluso más, que habíamos hablado que ya se había encargado la sociedad del bienestar. Esa sociedad que a nuestros padres, abuelos, depende de la edad de nuestros oyentes, les costó tanto luchar. Ya después a partir de los 50 aproximadamente, consiguieron esa clase media en la cual, pues sí, había clase media baja, media y alta. De entrada se cargaron la clase alta, convirtiendo a todo el mundo en media y baja. Pero es que en estos momentos ha habido una segunda ola en la que se ha cargado lo que diríamos todo el mundo estamos en lo que es la pirámide de Maslow, en la base inicial, en la base de todo, en la cual estamos en subsistencia. Simplemente trabajamos para comer y mantenernos. No podemos tener ni ilusiones como aquel que dice, ni podemos invertir en una vivienda. Y es más, fijaros que la juventud ni se plantea tener hijos. Recordemos que en España se está en regresión al porcentaje de hijos por matrimonio. Por lo tanto, ¿dónde vamos? ¿Quién proyectó en su día todo esto? Porque es una realidad social proyectada. Da mucho que pensar, pero sobre todo, se está creando una nueva esclavitud, una nueva esclavitud renumerada, pero que no sirve absolutamente para que cada día todos nosotros podamos tener ilusiones, vivir y pensar en el futuro, simplemente en sobrevivir. Pues vamos a ver cómo, no diremos cómo empieza porque ha empezado esto, y a ver cómo acaba, cómo se puede llegar a aguantar esta tensión económica, porque después repercute en social y después en salud. Veremos. Vamos a hablar de geopolítica. Yo recuerdo, Luis, cuando
antes de que Rusia cruzara la frontera ucraniana, que bueno, se decía que eran unas prácticas de ejercicios militares, esto que hacen habitualmente los ejércitos de cada país, o a veces hacen combinados con otros países, y que curiosamente, al 99% de diplomáticos decían que no, que eran maniobras militares, que no habría invasión. A mí me extrañó algo porque en la prensa veíamos fotografías de satélite que sí que había un contingente de tanques, camiones, lanzaderas de cohetes del tipo Katiuska, etcétera, etcétera, que bueno, dice, bueno, sí, puede ser unas maniobras, pero tan cerca de la frontera, con lo grande que es el país, daba que pensar, ¿no? Pero había un tipo de camiones que eran un tanto extraños, camiones incineradores. Y eso nos hizo sospechar de que podía ser, de que esto iba muy en serio. Ayer era noticia un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia pidiendo, concretamente el lunes, a sus conciudadanos franceses que salgan sin demora de Bielorrusia por motivos de seguridad relacionados con el conflicto que está aconteciendo allá, ¿no? Y, pues bueno, claro, dice el comunicado de Exteriores francés, dice, en el contexto de la ofensiva armada lanzada por Rusia contra Ucrania y el cierre del espacio aéreo bielorruso, se desaconseja formalmente cualquier viaje a Bielorrusia. Y además se invita a sus ciudadanos franceses a abandonar dicho país sin demora, ojo, sin demora y por carretera. Luis, ¿estamos al preludio de algo? Bueno, yo realmente podemos, no sé, mirándolo como espectador, que somos la mayoría más desde la península ibérica. Como analista, te quiero el análisis como analista. Bueno, como analista, si analizas cosas, estamos viendo el apoyo de Bielorrusia a Rusia y cómo ya en su día dejó pasar las fuerzas rusas para atacar por la parte norte a Ucrania. Pero ¿qué habrá pedido Bielorrusia a cambio? Ya hemos sabido que siempre que Bielorrusia ha sido prorrusa, siempre. Pero además, fijaros que poco a poco está sucediendo ahora también movidas, no solo con Ucrania, sino que Rusia también está empezando a tener conflictos con Moldavia, en la parte sur. Eso está pasando. Pero no nos olvidemos de la parte norte, no nos olvidemos de Estonia, Letonia, Lituania, que estos todos tienen acceso al Mar del Norte. Bielorrusia no. Entonces, ¿puede haber aquí un pacto ruso-bielorruso para recuperar estos tres países, Estonia, Letonia, Lituania, lo que era la antigua URSS? ¿Puede haber para que Bielorrusia tenga acceso al mar? Entonces, los dos se juntan y Bielorrusia está ayudando y abriendo paso a las fuerzas rusas. Esto es así. Fijaros, y es especulación, me dices análisis, pero es que el análisis está en prever y hacer diferentes situaciones y ampliar la visión de puntos que puede haber. No solo centrémonos en el paso de tropas y la ayuda bielorrusa a atacar Ucrania por el norte, no. Veamos la expansión, dónde puede ir todo. Ese es otro punto de vista que creo que no hay, porque en la guerra, en la política, no hay que descartar ninguna hipótesis. Me hace recordar aquel libro que salió publicado hace tantos años del Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra aplicado en el mundo de la empresa, ¿no? Claro, estás haciendo un análisis muy interesante. Dime. El Sun Tzu no solo hay que aplicarlo en el arte de la empresa. El Sun Tzu lo puedes aplicar en tu vida también. Y tanto que sí. No, o sea, a ver si lo he entendido. Lo que podría suponerse un ataque por Bielorrusia, por la parte norte de Ucrania, podría ser este contingente de, parece ser que hay unos 200.000 soldados rusos, una finta para atacar al norte, los países bálticos. Luis, ¿lo he entendido bien? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fíjate que todas las fuerzas ucranianas están en el frente este-sur, sudeste incluso,
porque allí hay una gran concentración de tropas y están en que si hoy avanza un poco Ucrania, que si avanza y recupera un poco Rusia, etcétera, etcétera. Todo está allá, todas las noticias salen de allá, pero por el norte están habiendo movimientos. Una es porque Rusia así puede hacer un cerco por la parte norte, por la parte sur y este, y asfixiar Ucrania para una invasión total. Podría ser. Pero por otro lado, Bielorrusia, ¿qué se lleva con todo esto? Entonces pensemos, ¿qué beneficio se lleva Bielorrusia? Y a partir de aquí las hipótesis. Una, la que he dicho yo, pero seguro que hay más también, ¿no? Y de este comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, imagínate, ¿no? Tienes tu empresa que pusiste en Bielorrusia con tus trabajadores y ahora que te llegue esto, ¿qué? ¿Lo dejas todo? ¿Te tienes que ir? ¿Te quedas? Si te quedas, ¿qué puede pasar? Bueno, esta es la disyuntiva que tienen todos los empresarios, todos los inversores y que tienen todos aquellos, ¿cómo te diré yo? Todas aquellas personas que se han buscado un porvenir fuera de su país. Esto pasa siempre que hay una situación geopolítica, digámoslo así, ¿no? Esto es típico, pero al final, esa gente esas personas que han abierto una empresa, que están ganando sus frutos, su inversión, su dinero, seguramente ya habrán recogido dividendos, ¿no? Pero, claro, el ministerio, el país, el gobierno puede decirte, abandona ya. Entonces tú tienes que primar dinero o vida. Bueno, esto lo recuerdo muy bien cuando, antes de la invasión, que dijeron con ciudadanos de varios países de Europa salgan de Ucrania porque ya era inminente, ¿no? Y una cuestión, seguimos, en el rotativo El País hay una noticia muy interesante que va muy correlacionado con todo esto, que parece mentira, Luis, que parece mentira lo que está pasando, que dices, oiga, no tenemos otras cosas que hacer que estar en guerra en el mundo, y una guerra que sabemos cómo ha empezado, pero que no sabemos cómo va a acabar, como todas las guerras. Y dice el rotativo El País, la noticia dice, Rusia despliega armas nucleares en su flota del norte por primera vez en 3 décadas. ¿Qué puede llegar a suponer este nuevo movimiento de fichas, Luis? Bueno, en estos momentos estamos... Yo no te diría en una guerra fría como la famosa guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. Estamos en una guerra caliente, pero sin armas. Por lo tanto, estamos en esos movimientos entre la OTAN y entre Rusia. Por lo tanto, todos son movimientos. Tú estás diciendo que vas a enviar tanques a Ucrania, que se van a dar a partir de marzo, abril, parece ser, que van a empezar a llegar, que ahora parece ser que se están formando ya para conductores y personal que tenga, y soldados que tengan que manejar estos tanques. Entonces, yo, para que no lo hagas y hará esta fuerza, porque acordémonos también que en la televisión rusa hace una semana también se dijo que lo que tenía que hacer si esto sucedía de armar a Ucrania era bombardear capitales como Berlín, París, Londres, Madrid. Esto se dijo en la televisión rusa. Entonces es saber aquello, con perdón de la expresión, a ver quién la tiene más. Y me quedo aquí. Vaya. Entonces estamos hablando de que esto sigue la escalada, ¿no? Y podría ser que un error táctico o provocado hiciera que lo impensable. Tengo un buen amigo que es pintor y el otro día me dice, Ferran, mira qué cuadro he pintado. Digo, me quedé, oye, si esto es una canalización no me gusta nada, siendo un cuadro muy artístico, ¿no? Me dice, ¿por qué? Digo, hombre, yo veo una ciudad con misiles que caen. Dice, pues es verdad. Claro, digo, si has hecho una canalización de las tuyas, vete tú a saber si esto has visualizado algo o no. Venidero, pero comentada esta anécdota artística de la guerra, de las tensiones, yo creo que no hay nada casual, todo es causal. Es así, que a veces esa causalidad se les escape de las manos, eso es incompetencia, pero sucede.
pero sucede. Pero yo diría que todo es causal, todo está proyectado y lo van proyectando. Que proyecten más sobre la marcha o menos, también, pero es el juego. No hay otra. En estos momentos la OTAN acaba de tener, se está reuniendo Europa para ver qué decide, si se envían aviones, si no se envían aviones aparte de los tanques. Entonces automáticamente ahora le toca mover ficha a Rusia. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues mis submarinos, mis fuerzas marítimas, las pongo para presionar. Esto es así. Estaba mirando ahora el mapa de lo que habías comentado, ¿no? Decir, oiga, ¿y si no es un ataque por el norte y se va hacia el sur, hacia Ucrania, y se va hacia el norte? Y es que, claro, tienes razón, porque en la parte occidental está Polonia, de Bielorrusia, y a muy pocos kilómetros en línea recta, Rusia tiene Kaliningrado, ¿no? Que a veces pensamos, no, allí tiene un trozo de tierra de grandes proporciones, que no está nada mal, entre Polonia y, si no recuerdo mal, Lituania, con un puerto al Báltico. Claro, allí ¿qué puede pasar? A muy pocos kilómetros de Bielorrusia, como dices muy bien, entre Lituania y Polonia, hay un acceso al Báltico. Por eso esa especulación, porque lo que he dicho no es más que visualización, proyección y ver las diferentes variables que pueden haber. Pero es así, ahí está, eso es una realidad, es un mapa físico, ¿no? Entonces, ¿habrán pactado eso? Porque claro, Bielorrusia también tiene que tener un beneficio de dejar pasar, no va a ser gratuito que pasen absolutamente todas las fuerzas rusas por Bielorrusia para invadir Ucrania. En estos momentos, esto para mí es una de las teorías, si quieres, más potentes que puede haber en estos momentos. Por eso Estonia, Lituania, Letonia están en catalán y en valenciano cagaets. Después hay otra información, ¿no? La fragata rusa, la almirante Groshkov, tiene misiles hipersónicos y están, según la información que sale en el rotativo La Razón, estamos repasando un poco titulares que vale la pena analizar hoy aquí, que están en Sudáfrica, ¿no? Dicen, ¿Sudáfrica qué hacen allá? Pues están haciendo maniobras navales junto con barcos de China. Oiga, estos misiles, recordemos, pueden generar una contaminación radioactiva abajo de todo, del continente africano. Fíjate cómo se está moviendo algo, aquí. Tú fíjate que ¿quién no ha condenado la guerra de Ucrania? Ha sido China. ¿Dónde está vendiendo Rusia el petróleo? A China. ¿Qué economía necesita revitalizarse a un coste económico después del parón de toda la innombrable, ¿no? China. Por lo tanto, aquí ya tienes dos aliados importantísimos para la economía de cada uno, para la economía china, para la economía rusia, o de la oligarquía de unos y de otros. Dejémoslo ahí. Entonces, también ahí tenemos, por otro lado, que hay materiales militares, que hay abundancia y que tiene que autorregenerarse para el beneficio de las grandes multinacionales, de las grandes lobbies de fabricación de armamento. Esto hay que renovarlo y sabemos que es cíclico. Entonces se promueven estas guerras en terceros países y estas historias. Y en estos momentos, pues bueno, como ahora son muy amigos China y Rusia, amigos de conveniencia siempre, cuidado, eso dejamos muy claro, pues ¿por qué no hacer maniobras juntos en un punto que no nos afecte? Que parece que quede lejos, pero esto está aquí al lado. Incluso un país que es colindante con Rusia, como es Finlandia, está estudiando y está muy avanzado en lo que podríamos decir en los ataques híbridos, en los cuales esto parece ser que hay pues pequeñas tentativas, pero como estas misteriosas explosiones submarinas. Ciberataques por un lado y el otro, pero mucho más de lo que nos podemos llegar a pensar. Parece ser que están sucediendo noticias, fake news, porque se está
invadiendo de fake news. Al final dices, oye, ¿esto es cierto o no es cierto? Pues antes de tomar opinión, contrástelo, si le ha llamado la atención. Estamos hablando de un ancho de banda de amenazas híbridas y algunas muy sutiles. Sí, Luis. Mira, permíteme. A mí me está recordando, y deja que haga una analogía. Yo me acuerdo de pequeño, de joven, de mi madre, lo diré en catalán y después lo traduzco al castellano, vigila que te la fotràs. Vigila que te vas a hacer daño, vigila con lo que haces. Y entonces mi madre siempre me decía, vigila, vigila, vigila. Al final un día me caía, me torcía un tobillo, me hacía un poco de sangre en las rodillas, lo que hemos hecho todos los hijos e hijas, es así. Y mi madre me decía, ¿ves? Ya te lo decía. En estos momentos hay este abanico de situaciones geopolíticas, alguna va a estallar. Por lo tanto, los analistas no es que seamos más listos que nadie, sino que abrimos, miramos la perspectiva y decimos, puede pasar, alguna acertaremos. Eso está clarísimo, ¿eh? No quiero decir que somos más listos ni más tontos, no. Pero contemplamos las diferentes variables. Y una de ellas, aunque sea no por causalidad, sino por casualidad, se puede escapar de las manos. Porque claro, en las anteriores guerras, ¿no? Unas eran en el campo de batalla, después ya la Segunda Guerra Mundial, ya se dijo, ¿no? Estas se librarán en las ciudades. Habían tácticas, esto los que hemos leído mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, de tutti colori, pero claro, imagínate, y me refiero que lo primero que se hace es bombardear los puntos estratégicos, ¿no? Refinerías, centros logísticos, donde se genera electricidad, etcétera, etcétera. Pero, claro, esto a lo mejor ya ha cambiado, no a lo mejor, ya ha cambiado. Como haya un ataque cibernético a gran escala y bloquee pues todo lo que es el suministro eléctrico, suministro de carburantes, que digas, oiga, es que esto hay que reprogramarlo. Supongo que las zonas sensibles están ya más que preparadas para esto, supongo. Y los ataques cibernéticos sabemos que existen. Miremos lo que ha pasado hace pocas semanas en Italia. El ataque que hubo en la Seguridad Social Española hace unos meses. ¿De dónde sale esto? Pues son pruebas que se están haciendo para desestabilizar y cómo bloquear en un momento todo lo que es la información, todo lo que es el desarrollo, todo lo que es la inteligencia de un país. Es bloquearlo al final, porque ahora todo está en manos de la informática. Digámoslo así de simple, ¿no? De la inteligencia artificial. Todo está ahí. Por lo tanto, si a un país lo desconectas, se queda aislado. Luis, nos quedan muy poquitos minutos de programa. ¿Qué puede pasar? Vamos a hacer una hipótesis. No va a pasar. ¿Pero qué puede pasar, si pasa, que haya un lanzamiento de un misil intercontinental, un misil balístico, desde, por ejemplo, un submarino, de un país a otro? Y nos podemos plantear cualquier escenario. ¿Esto qué conllevaría? Bueno, realmente, si esto pasase, no habría más que otra que la OTAN también entrase en acción. Por lo tanto, estaríamos ante una nueva posible guerra, como mínimo europea. No te digo total, pero diría que sí una guerra mundial. Y recordémonos que año más, año menos, Nostradamus lo predijo también, ¿eh? Entonces, cuidado con esas cosas. Aquello de piensa mal y acertarás, ¿no? Que aquí, con los videojuegos, quizás una generación que esto les queda lejos, puede pensar que es como un videojuego, ¿no? Que te matan y le das play y vuelves a recuperar vida. Pero hay en la CNN hay una entrevista a 2 excombatientes de esta campaña militar por parte privada de los Wagner, que explican cosas horribles de sus experiencias en el campo de batalla, ¿no? Que esto no es un juego, que esto está pasando y que todo a punto, la escalada va subiendo. Y esto de suministrar tantas armas, de alguna manera te hace partícipe. Yo no sé qué debe estar pasando por la mente del presidente de Rusia en este aspecto, ¿no? Porque, oiga, aquí cada vez se van sumando más y más y más. Bueno, si nos fijamos que llevamos muchos años de descontento en Rusia,
que Putin ya nos, en la misma Rusia, ya no es aquella persona que todo el pueblo ruso veía como el redentor de la gran Rusia. Entonces esto se le está yendo de las manos, está perdiendo popularidad y necesita un punto de fijación para que todos los rusos vayan en esa dirección. Al final es manipulación de masas, manipulación del pueblo. Entonces, bueno, una guerra siempre es un nexo que une, un nexo común contra un enemigo que es un tercero. Y ese enemigo históricamente de Rusia, ¿qué es? Occidente. Es así. Y encima si nosotros empezamos que durante unos años los mercados emergentes, sobre todo por parte de Alemania, se fijaron en Rusia, pero bueno, que ya están fijados ahí, ya los tienen, ya los tenían, pero Rusia no se quedaba con su propia riqueza, la oligarquía y terceros países. Entonces esto se tiene que restablecer. ¿Cómo hay? Tenemos un amigo común. Vamos a empezar por aquí y a ver dónde vamos. Vaya tensión que hay a nivel mundial, con el día a día, lo que hemos empezado. Si antes te podías comprar una casa, un coche nuevo, solo trabajaba el papá, la mamá estaba en casa cuidando a los hijos, ibas de vacaciones y las familias ahorraban dinero. ¿Qué pasa? Que esto se ha desconfigurado. Pues imagínate con esto sobre la mesa. Impresionante, impresionante. Sí, Luis, para acabar. ¿Qué dices esta tensión social? Fijaros las noticias en los telenoticias últimamente o en los periódicos. Aumentan un porcentaje importante los robos, aumentan en un porcentaje importante el tema de los ocupas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, hay una crisis social. Como decías muy bien, ahora la juventud, aunque haya estudiado y tenga una carrera, que para mí es la juventud más preparada de la historia, pero no puede ganarse la vida. Luis, permíteme, ¿cómo puede ser, y ahora creo que estabas hablando de España concretamente, cómo puede ser que pongan la nota media de corte tan alta para estudiar medicina con la de médicos que hace falta y que después tenga que venir médicos de otros países porque tú no tienes médicos en tu país? Oiga, aquí alguien no está haciendo bien el trabajo, ¿no? ¿O qué pasa? Hace muchos años que se está haciendo mal el trabajo. Hace ya como mínimo 10, 15 años que médicos, enfermeras están yendo a la sanidad de otros países, Canadá, Inglaterra, Francia, porque se gana mejor la vida, pero mucho mejor. Entonces, esto es digno y es de decir, búscate la vida, es perfecto. La desgracia es que las diferentes, ¿cómo te diré yo?, partidos políticos que han estado gobernando en las 2 últimas décadas en España no han hecho bien su trabajo. Y entonces, este personal tan preparado que tenemos, nos gastamos en inversiones universitarias el dinero para que se lo lleven terceros países. Ese es el mal de la península ibérica. Ay, de la marinera. Cuántas cosas por hacer. Yo siempre confío que llegará una era de los tipo intocables del Lyonés que pongan orden a este desorden que se ha vendido como un nuevo orden mundial y que cada uno saque sus propias conclusiones. Luis Rubino, como siempre, muchísimas gracias. A ti, y encantado de estar otra vez aquí con todos nuestros oyentes. Y amigos y amigas, como siempre, hay que ver, escuchar, hablar, hay que estar atentos, que después no se diga que no lo habías oído. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sapiens.